Hola, un gusto. Mi nombre es Andrea Vargas y hoy les vengo a hacer una pequeña reseña sobre eh, la novela Autobiografía de un hombre sin importancia de Ludwig Varela. Este video pertenece a la clase de literatura hondureña con la licenciada Gloria Cabrera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CURLA. Bueno, vamos a comenzar. Antes de iniciar referente a la historia, cómo fue, cómo sucedió, vamos a pasar por la biografía de quien fue el autor de esta novela. Su nombre completo es Ludwig Joel Varela Aguilar. Ludwig nació el 17 de noviembre de 1984 en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras. Algunos datos sobre él es que es un poeta y narrador. Entre sus obras más conocidas tenemos la que estamos haciendo reseña, Autobiografía de un hombre sin importancia, que fue publicada en el 2012. Tenemos también Poemas de la piedra en el zapato, que está en imprenta. También él ha sido catalogado en el Caballo Verde del 2007, también en Honduras, Sendero en Resistencia 2010 y Antología de Poesía Hondureña Chilena en el 2011. Ahora sí, hablando un poco sobre el libro de Autobiografía de un hombre sin importancia, como dije anteriormente, este libro fue publicado por primera vez en el 2012, específicamente en el mes de enero. Este libro es una obra que relata historias de la vida cotidiana y expresa la inconformidad y el ahogo social que el autor experimenta en su propia vida, que ya vamos a detallar a profundidad un poco de cómo se desarrolla eh, la vida del protagonista a lo largo de la historia, ¿verdad? Antes de ir a esa parte, vamos a hablar un poco sobre los personajes de la novela que cada uno de ellos tiene un papel muy fundamental para que se lleve a cabo esta historia. Como personaje principal tenemos a Lud, quien se considera que es el autor, pues usa su nombre para referente al personaje principal. Tenemos a Darwin, quien en la historia es su amigo, el viejo, que más adelante les voy a explicar quién es él y por qué es fundamental en la historia. Su madre, Enrique, que fue su padre, y Joyce, el perro, que parece insignificante, pero tiene eh, mucha importancia en lo que es la historia. Muy bien, y ahora podemos comenzar con un pequeño resumen de lo que se trata la historia. Lud, quien les dije anteriormente es el protagonista de esta historia, es un joven apasionado por la poesía y la literatura y la lectura de los libros, siendo totalmente incomprendido por las personas de su alrededor, en especial su padre Enrique, un señor arrogante que cree que leer libros no le beneficia en absolutamente nada y que buscar un trabajo sí lo hará. A lo largo de la historia, Lu trata de encajar en los estándares ya establecidos por la sociedad, pero le es imposible de lograr, creyendo que siempre será, como dice el título del libro, un hombre sin importancia y que le tocará amar y ver y conformarse con lo cruel de la vida. Esta historia comienza con Lud, el protagonista de esta historia, siendo narrada, donde nos explica. Este libro se divide en varias partes. Los podemos catalogar como capítulos, por decirlo así. Y cada uno de estos capítulos tiene un tema, que ese tema va relacionado con el contenido de ese capítulo. Entonces, bueno, como les dije, la historia comienza siendo narrada, perdón, por quien es el personaje principal, en este caso Ludwig. La historia comienza donde él nos está explicando
nos está diciendo que eh, él participó en un concurso de poesía y en ese concurso se daría un premio y que él espera ganarlo. Y así sucesivamente nos explica un poco de lo que Lutz se dedica, en este caso a la poesía, a la lectura de libros, a la escritura de poemas. En eso Luz recibe la llamada de una amiga de él, donde le dice de que su amigo personal, su amigo más cercano, que era Darwin, falleció. Ese fue un golpe muy grande para él, ya que, como dije, él era una persona que la gente no lo comprendía completamente y ese amigo que él tenía era una pieza fundamental para él dedicarse a lo que él hacía. Ludwig vivía con sus padres, en la casa de sus padres, pero su padre era podemos catalogarlo como un señor que vivía en una burbuja, por decirlo así, ya que él no apoyaba a lo que Ludwig se dedicaba, a lo que Ludwig sentía pasión, que era la poesía y la escritura de cuentos. Él le decía de que de leer libros o de escribir no se iba a vivir, no iba a adquirir todo lo que él necesitaba para sobrevivir, que un trabajo sí lo iba a hacer, que estudiar no era lo que él necesitaba. Pero por otro lado tenemos a su madre, de que su madre siempre fue una mujer que estuvo con él a pesar de todo lo que el papá le decía, a pesar de todo lo que él vivió. Su madre podemos catalogarla como la que siempre le daba los pequeños empujones a Ludwig que él necesitaba. Un día Ludwig regresa a su casa y se da cuenta que todo lo que él tenía en su cuarto, libros, revistas dedicadas a todo eso, poesía, se da cuenta de que ya no hay absolutamente nada de lo que él tenía, la gran variedad de libros que él poseía. Él explica que parecía ya una biblioteca de todos los libros que él ya había obtenido. Y le pregunta, perdón, a su mamá que qué fue lo que pasó con todos sus libros. A lo que su mamá le explica diciéndole de que fue su padre quien tiró todo lo que sus pertenencias, porque ya no lo quería seguir viendo haciendo eso, sino que ya él necesitaba de que él se dedicara a algo, entre comillas, verdadero, real, que en este caso era un trabajo, que buscara un trabajo, ya que también fue corrido de su propia casa, sacado a la calle con todas sus pertenencias, pero ya que sus libros fueron quemados, lo único que tenía pues eran, me imagino, pocas cosas. Antes de que su padre lo sacara de su casa, su madre lo había golpeado, lo había castigado porque él estuvo, creo que fueron 12 días o 2 semanas, no me acuerdo exactamente, que él estuvo fuera de su casa y no, de todos esos días no fue a su casa y su mamá por eso lo castigó y le regañó diciéndole de que ella creía que ya más bien estaba muerto. Entonces después de eso sucede lo que el padre le hace. Y como él se encontraba en la calle y estaba aparte golpeado, decidió ir al hospital. Y ahí en el hospital, como le brindaban alimento, cuidado, camas, él decidió quedarse por varios días ahí en el hospital, haciéndose pasar de que todavía seguía enfermo, porque pues no tenía otro lugar más donde quedarse más que en ese lugar. Algo que quiero destacar sobre Luz es de que él miraba siempre por decirlo así, el lado positivo de todo. Siempre buscaba él cómo obtener de todo lo que estaba a su alrededor, cómo él buscaba obtener satisfacción, entretenimiento para él mismo. Estando él ahí en el hospital, su madre lo visita
lo visita y le lleva una caja sorpresa, donde en esa caja se encontraban algunos de los libros que él tenía, que ella pudo rescatar antes de que su padre los quemara todos. Pero lamentablemente de esos libros que su mamá le llevó al hospital, ninguno era de su agrado. Ninguno era de su agrado y al contrario, él más bien los tenía, dice él, aparte, listos para botarlos o regalarlos. Y a lo largo de la historia podemos ver cómo Ludwig siempre soñaba despierto, por decirlo así, siempre soñaba. En una sueña de que es un fotógrafo profesional, en otra podemos leer de que él era un dictador muy importante. En cada uno de esos sueños que él tenía se puede apreciar de que en todos sus sueños él fue una persona con rango, una persona importante. Pues él termina saliendo del hospital y se dirige a los parques, pues ya no tiene más donde quedarse. Entonces, varios días, varias noches, él se queda ahí en un parque donde se divierte él viendo a las personas pasar, donde analiza a cada una de las personas y como les dije anteriormente, él buscaba siempre algo bueno para él mismo, algo positivo que él agarrar de todo lo que él miraba. Entonces, después de él de pasar varios días ahí de parque en parque, durmiendo en las aceras y en las bancas, decide él regresar a la casa donde su madre lo recibe y donde su padre otra vez entra y le dice de que no puede estar en su casa si no está haciendo nada. Entonces él le dice que sí, que va a buscar un trabajo y encuentra un trabajo de taxista. Pero él no, obviamente no le gustaba hacer eso, lo hacía pues porque su padre lo obligaba a trabajar. Y algo gracioso que pude notar dentro del libro es de que él, mientras andaba taxiando, siempre andaba con miedo porque estaba el rumor, bueno, no el rumor, sino que em, en ese tiempo dice él de que siempre mataban a algún taxista o desaparecía, que cada 3 de 5 taxistas desaparecían, entonces él vivía con ese miedo de que le pasara algo malo a él. Y en su primer día taxiando, dice él de que no subía a cualquier persona en el taxi, sino que primero les miraba el rostro para ver si tenían rostros amigables, para así poderlos subir al taxi. Y dice que anduvo rondando por varias, varios lugares y que la gente le hacía parada, pero él al ver su rostro no le daban no le transmitían esa amabilidad o esa personalidad amistosa. Entonces pasó todo el día así y no subió absolutamente a nadie en el taxi. Y ese mismo día dejó ese trabajo porque él decía que eso no era lo de él. Entonces, mientras él se encontraba de nuevo en los parques, empezó a observar a la gente y observó a un señor que estaba leyendo un libro, en- que se encontraba leyendo un libro en latín. Él se acerca y empieza a leer con él, pues él dice él que había ya pasado varios tiempo sin leer y necesitaba por lo menos leer algo. Entonces, Ludwig se acerca a ese señor y se da cuenta de que el señor estaba leyendo un libro que estaba en, en latín. Y el señor se percata de que tiene a alguien al lado que también está eh, leyendo del libro que él también estaba leyendo. Entonces el señor le pregunta a él si él entiende latín, a lo que Ludwig le responde que él no sabe latín y que solo se acercó porque vio que estaba leyendo un libro. Y le explica ahí Ludwig de que él es un escritor, un poeta,
poeta y que le fascina leer libros. Entonces este señor al ver de lo que le decía, porque no estaba convencido de que Ludwig se dedicara a todo eso, lo invitó a su casa donde ese señor contaba, dice ahí Ludwig cuando narraba, de que ese señor contaba con una biblioteca extremadamente amplia con muchas cantidades de libros de todos los tipos. Entran a la biblioteca y el, el señor le explica que todos esos libros son muy importantes para él, a lo que ese señor le dice a Lukin de que agarre algunos libros, los que él quiera. Este señor hace una apuesta con Ludwig para ver si es cierto de que él es un escritor, a ver si él es un poeta. Entonces le dice de que escriba algo y que si eso de que si eso es tan bueno, él le va a regalar todos los libros que están en su biblioteca, a lo que Ludwig acepta, ya que era lo que él necesitaba, libros para poder volver a restaurar su biblioteca personal. Entonces Ludwig empieza a escribir bocetos, y el primero se lo entrega, y él esperando una crítica bastante fuerte de parte del señor, no le dice de que está bien, pero que necesita una chispa más, algo diferente en lo que él escribe. A lo que Ludwig prosiguió escribiendo, y el señor le dice que pues necesita leer más para poder ah, escribir algo bueno. Ludwig dedica parte de su tiempo a poder escribir algo bueno que le llame la atención a este señor, a quien él lo llamaba el viejo. Entonces él empieza a escribir. En eso su madre lo llama y le comunica de que hay un problema en su casa con su hermana y que necesita que él esté ahí en la casa, a lo que él se dirige inmediatamente a su casa para ver qué pasaba con su mamá y su hermana. Resulta que su hermana estaba embarazada y su madre quería que lo estuviera ahí, pues para que tratara, supongo que defenderlo de su padre, ya que, como dije anteriormente, él era una persona muy arrogante. Bueno, su madre le cuenta al padre de Luz, Enrique, de que su hija se encontraba embarazada, a lo que él reacciona de una manera demasiado brusca, golpeando a su hija, ¿no? A su esposa, golpeándola. Y al ver lo que él estaba haciendo con su madre, él interviene, pero también su padre lo lastima. Después de ese acontecimiento, su padre se fue, no volvió. Dice él que su padre no había vuelto por mucho tiempo, pero ese era lo de menos, ya que en su casa pues estaba ya todo tranquilo. Su madre estaba bien, su hermana también, y él. Pues llega el momento donde toca entregarle el último escrito al señor, y él se encontraba muy nervioso, pues eh, se suponía que ese escrito iba a ser mucho mejor que los anteriores. Entonces el señor empieza a leer todo lo que él había dicho, y a lo que le dice de que el señor le empieza a él a hacer una serie de preguntas, preguntándole quién es él, cuáles son sus pasatiempos, sus pensamientos respecto a los acontecimientos que él ha vivido, a lo que le responde varias cosas que él atravesó en su vida, como la pérdida de amigos, el maltrato de su padre, circunstancias que vivió a su corta, a su corta edad, y eh, cómo él a veces se eh, hundía en tristezas, incluso en las drogas, porque él bebía demasiado, y cómo él también eh,
podemos decir de que él se encontraba en una profunda tristeza al punto de poder decir de que se encontraba en depresión, puesto que nadie lo entendía, nadie creía en la capacidad que él tenía de escribir, decían de que lo que él hacía era más que todo. No lo hacía con la dedicación, sino que por dinero. Después de eso, el Señor le sugiere a Ludwig que escriba una autobiografía, su autobiografía, lo que Ludwig confundido le dice mi autobiografía. Ludwig se cuestiona al escuchar esa sugerencia que le deja el Señor, de que por qué escribir su propia autobiografía por qué escribir una autobiografía de un hombre que no tiene importancia, de un hombre que no tiene importancia en la sociedad, un hombre cualquiera que quién querría saber su vida. Entonces el Señor le dice a él de que ese es el mejor consejo que le puede dar, que solo eso les queda, hacer su autobiografía. Entonces Ludwig toma el consejo de este señor y decide escribir su propia eh, biografía. Y entonces lo que él dice que por qué si se seguía cuestionando, diciéndose de por qué alguien querría leer acontecimientos que le pueden pasar a cualquier persona, a una persona común y corriente, pero él decide hacerlo. Y es ahí donde le pone el título a, a ese libro que él escribió, Autobiografía de un hombre sin importancia, que es el que estamos haciendo la reseña en este momento. Y es así como Ludwig escribe su primer libro basado en su historia, en un hombre que, según él, es un hombre sin importancia. Ahora bien, dentro de esta historia, a lo largo de esta historia, si en algún caso se toma el tiempo de prestarle atención, podemos eh, tomar varios temas que toca este libro, como el maltrato familiar que le causaba el padre a la familia de Ludwig, la muerte, por ejemplo, cuando murió su amigo, la pobreza, ya que él al ser sacado de su vivienda, empezó a vivir en las calles, drogas, ya que se desahogaba en en las bebidas alcohólicas, la depresión que pasaba el Ludwig. En conclusión, puedo decir que este libro podemos ver un poco de lo que el autor nos da a entender, de lo cruel y duro que pudo ser la vida del protagonista Dude, que es el autor, el rechazo que recibió de parte de su familia, en especial de su padre, que debería ser algo fundamental que tu familia te apoye en lo que tú quieras lograr, pero en el caso de Luis no fue así. Pero él tenía a su madre que siempre estuvo ahí, aunque ella no entendía la fascinación, perdón, de él por la poesía y la lectura, aún así permaneció con él y lo ayudaba hasta donde ella podía. Y como la vida puso en su camino, en el camino de Luz, personas que le ayudaron a crecer y a formarse en lo que es él hoy. Personas que vieron un potencial en él, aunque él no lo mirara en él mismo. Y como opinión personal, este libro eh, es un libro donde nos dice muchas cosas importantes sobre la vida de él, que muchos de nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, como que si lo que estamos haciendo es lo correcto para cada uno de nosotros. Y de cómo el luchar por nuestros sueños, por lo que queremos, por lo que nos apasiona,
muchas veces puede ser difícil y un camino completamente duro, pero no imposible, ya que si sabemos elegir con qué personas rodearnos, creo que podemos alcanzar esa meta como lo explica Ludwig, de que él a pesar de todo nunca dejó ese sueño, siempre tuvo ese anhelo por escribir, por aprender más, por leer más, y lo que lo llevó a escribir su libro, su propio libro, como su autobiografía, donde nos da un pequeño ejemplo de lo difícil que puede ser la vida en muchas ocasiones. Entonces, esto ha sido todo en, en este video. Muchas gracias por su atención.